Buenas a todos y todas, continuamos con esta serie de vídeos dedicados a Historia de España de segundo de bachillerato. Nos metemos con el tema número 9, lo que es el siglo XIX, con todo lo que ello trae de desarrollo de temas y demás, ya lo sabéis. El título del tema es un poco largo, se llama Crisis de la monarquía borbónica, Guerra de Independencia y los comienzos de la Revolución Liberal, la Constitución de 1812. Es un tema en el que se condensa bastante información. Es un tema que he decidido ilustrarlo, su comienzo con ese cuadro de Salvador Viniegra, que se sitúa que está ahora mismo en el Museo de las Cortes de Cádiz, titulado La promulgación de la Constitución de 1812. Ese momento en el que se aprueba la primera Constitución española con todo lo que ello va a traer de liberalismo, aunque no por mucho tiempo, eso sí. Bueno, vamos allá. Vamos con la introducción. Y mira, el siglo XVIII va a terminar de forma muy convulsa para España. Como ya sabéis, en 1788 llega al trono Carlos IV, hijo de Carlos III. Ese Carlos III, el del reformismo, que también lo había hecho. ¿Y qué ocurre? Pues que tan solo un año después, en 1789, ya sabéis que está ya la Revolución Francesa. ¿Qué ocurre? Que las ideas revolucionarias se van a extender por toda Europa, como la pólvora, súper rápido, y finalmente se empezarán a aplicar en nuestro país a partir de 1808, produciéndose al mismo tiempo una guerra contra el invasor, en este caso los franceses, que las tropas napoleónicas van a invadir España, y por otro lado el primer intento liberal de nuestra historia, que acabará con el regreso al trono de Fernando VII y la restauración momentánea del absolutismo en 1814. Bueno, pues hemos dicho, ¿no? Que un año más tarde llega Carlos IV Perdón, un año más tarde de la llegada de Carlos IV, pues estalla la Revolución Francesa. ¿Y qué ocurre? Pues que con la Revolución Francesa se van a propagar las ideas de la revolución. Y cuando hablamos de ideas de la revolución, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, ¿qué es eso del antiguo régimen que lo habíamos estudiado en el tema anterior? Bueno, pues vamos a recordarlo, aquel sistema político, económico y social propio de la Europa de la Edad Moderna, siglo XVI, XVII y XVIII, aunque ya sabéis que hundía sus raíces en la Edad Media feudal. Un antiguo régimen que abogaba por un sistema político basado en una monarquía absoluta de derecho divino, en el que el rey lo era todo, concentraba los tres poderes de un Estado hacia las leyes, las aplicaba y actuaba de Tribunal Supremo. Una sociedad dividida en tres estamentos, nobleza, clero y Estado llano. Una economía sin libertad, una economía encorsetada por las restricciones gremiales y otro tipo de restricciones que evitaba que hubiese eso, ¿no? Libertad para emprender. Bueno, pues las ideas revolucionarias que van a nacer de la Revolución Francesa, o más bien van a nacer anterior a la Revolución Francesa, pues se van a propagar. Son esos ideales de aquellos pensadores políticos, sociales y económicos propios de la Ilustración, como Montesquieu, Rousseau, Voltaire o el británico Adam Smith. Estos pensadores rechazaban el sistema político y social y económico del antiguo régimen del que acabamos de hablar. Y de forma súper resumida, las principales ideas para que la tengamos en cuenta era que, por ejemplo, en el ámbito político, ¿no? Pues frente al absolutismo propio del antiguo régimen que defendían estos pensadores y que defendía esa revolución francesa y que luego se va a extender, bueno, pues que el poder del país recae sobre la nación, no sobre el rey. Eso se llama soberanía nacional. También defendía el parlamentarismo y con él, bueno, pues la división de los poderes. Es decir, que el poder ejecutivo, el poder legislativo y el judicial tienen que ser independientes, pues para que haya una verdadera funcionamiento democrático. El constitucionalismo, es decir, que toda nación tiene que tener una norma suprema, que tiene que estar escrita, reflejada en un texto súper importante como es la Constitución. En sociedad, pues abogaba por la eliminación de los estamentos y esa idea tan bonita de la igualdad de todos ante la ley, que no igualdad económica, ¿no? Sino igualdad de todos ante la ley, como que todo el mundo pague impuestos. En economía, frente a un sistema encorsetado por las restricciones gremiales y otras normativas medievales que restringían la producción, el comercio y el emprendimiento, es decir, el montar empresas, pues los revolucionarios que defendían el liberalismo económico. Es decir, un sistema en el que hubiese libertad total para emprender y comerciar, sin que nada
ni nadie, ninguna institución, ninguna persona limite dicha actividad. Esto más adelante se va a conocer como capitalismo y es el sistema actual que tenemos, ¿no? Con algunas diferencias, por supuesto. ¿Qué ocurre? Que, claro, Carlos IV ve cómo estalla la revolución, como en poco tiempo a su primo Luis XVI le van a cortar la cabeza y, bueno, tiene pánico de que esas ideas se propaguen por España. ¿Y qué va a hacer? Bueno, pues va a intentar perseguir todos aquellos defensores de las ideas de la revolución, incluso llegará a apostar tropas en los Pirineos que vigilen la entrada de aquellas personas que pudiesen difundir esas ideas revolucionarias. Ahí tenéis un fotograma de la serie documental de televisión española, ya tienes algunos añitos, se llama Memoria de España y os la recomiendo bastante para este curso, ¿no? Bien, ahí veis pues, las tropas de Carlos IV en esos Pirineos, ¿no? Vigilando, velando porque no entren esas ideas que podrían en peligro por todo el sistema del antiguo régimen en España. Vamos con el segundo apartado, la crisis del reino de Carlos IV y la monarquía de José I Bonaparte. Vamos a hacerlo, bueno, pues ahí tenéis un cuadro muy famoso de Francisco de Goya, ya sabéis que Goya es el reportero, por así decirlo, de la España, de los inicios de la España contemporánea. En ese cuadro titulado La familia de Carlos IV, pues evidentemente está retratada esa familia de Carlos IV y aparece, bueno, pues esa familia amplia, encabezado por el rey y la reina, Carlos IV y María Luisa de Parma, y a la derecha, pues veis al futuro rey Fernando VII, ¿no? Bien, el temor a esa posible expansión de la Revolución Francesa, bueno, pues llevará a la paralización de las reformas iniciadas por Carlos III. Recordad que su padre, Carlos III, se había caracterizado por ser un gran reformista y había puesto, bueno, había activado la economía del país, eso sí, con las ideas ilustradas que luego muchos advirtieron de que se le iba a poder volver en contra porque en el fondo encerraban esos ideales que quería acabar con el absolutismo, como así es. Bueno, pues Carlos IV paraliza esa reforma y eso va a llevar incluso a la caída de esos ministros ilustrados que también en algunos casos los estaban haciendo, como Jovellanos, Florida Blanca. Al mismo tiempo se producía el ascenso al poder de un militar sin apenas experiencia política que alcanzó altas cotas. Nos estamos refiriendo a Manuel Godoy. Tras la ejecución de Luis XVI, el rey de Francia, al que le cortan la cabeza, el primo de Carlos IV, España, ¿qué ocurre? Ante el temor de esa expansión, pues le declara la guerra a Francia y comienza con ello la llamada Guerra de los Pirineos, que acaba muy mal. España pierde y firma la paz de Basilea. En esa paz, España reconocía evidentemente su derrota y volvía a aliarse con Francia. Parece esto mentira, pero es así. Esto llevó al país a un breve enfrentamiento con Portugal porque Portugal a su vez estaba aliado con Inglaterra. Y enfrentó a España con Portugal una breve guerra, la llamada Guerra de las Naranjas, que se saldó con una victoria. Bueno, venció España, pero consiguió Olivenza, una ciudad fronteriza, pero no fue más allá. Y sobre todo, ¿qué ocurrió? Pues que en el año 1805, aquí en Trafalgar, en el faro en el cabo de Trafalgar, pues se produce la derrota de la Armada franco-española de forma tremenda ante los barcos británicos en el año 1805, la batalla de Trafalgar. La derrota en Trafalgar provocó una grave crisis económica en nuestro país y para recuperar la hacienda real, Godoy recurrió al endeudamiento y el aumento de las contribuciones, planteando además reformas como la desamortización de bienes eclesiásticos. Ya sabéis, la venta de esas tierras de la iglesia como forma para llenar las arcas del Estado, cosa que le llevó a enemistarse con los estamentos privilegiados. En 1807 se produce la firma del Tratado de Fontainebleau, en el que Godoy, fijaros, llega a un pacto con Napoleón. Acuerda con este la entrada del ejército francés en la península con el objetivo de ocupar Portugal. España, a cambio, recibiría parte del territorio portugués. Sin embargo, esta alianza, lo que ocurrió con esta alianza, la verdad es que
lo que provocó es que, bueno, que entran las tropas francesas y en lugar de hacer los franceses lo pactado, bueno, pues se dedican pues eso, a ocupar España. El ejército francés se situó en las zonas estratégicas y, bueno, pues Godoy ve que se ha equivocado. Se teme lo peor, se teme que lo que realmente va a ocurrir es una invasión de España, por lo que junto a la familia real se retira a Aranjuez, para luego su objetivo era seguir huyendo hasta Sevilla y llegado el caso pues embarcarse hacia América para escapar. Esta situación de mal gobierno, de errores flagrantes, provocó el llamado levantamiento y motín de Aranjuez, motivado también, alentado por el príncipe, el hijo de Carlos IV, el futuro Fernando VII, que lo que quería era ser rey. El alzamiento, el motín de Aranjuez en 1808 tuvo éxito, consiguió la caída de Godoy y que el rey Carlos IV abdicara. Esta a su vez va a pedir la mediación de Napoleón y va a ocurrir una cosa curiosísima, vergonzosa. El emperador se supone que para solucionar los problemas entre padre e hijo, entre Carlos IV y el futuro Fernando VII, pues los reunió a ambos en Bayona. ¿Qué consiguió? Bueno, pues consiguió que ambos abdicaran en favor de su persona, en favor de Napoleón. Esto es lo que se conoce como abdicaciones de Bayona. Y a su vez Napoleón, bueno, pues colocó aquí en España a su hermano, evidentemente un rey títere, José I Bonaparte, que se va a convertir en rey de España. José Bonaparte bajo el título de José I, ¿vale? Bueno, y la anécdota es que popularmente siempre se la conocía a este rey como Pepe Botella porque supuestamente tenía, bueno, le gustaba bastante beber alcohol. Paralelamente a los vergonzosos acontecimientos que ocurrían en Bayona y ante las confusas noticias de que Napoleón mantenía secuestrada a la familia real y de que estaba invadiendo, como así era el país, bueno, pues el 2 de mayo de 1808 el pueblo de Madrid se va a levantar en armas con lo que tenía, estamos hablando del pueblo, apenas había tropas regulares, se va a sublevar contra los franceses, ¿no? En una matanza brutal. Este levantamiento del 2 de mayo quedó inmortalizado en dos cuadros famosísimos de ese reportero de la época, al que hemos titulado reportero de la época, del pintor Francisco de Goya, pues quedó retratado en dos de sus obras más conocidas, como el 2 de mayo y el 3 de mayo. El 2 de mayo pues refleja eso, ¿no? Los momentos en las calles de Madrid en el que los madrileños con lo que tienen se enfrentan a las tropas francesas y en concreto ahí podéis ver a los mamelucos, que son las tropas esas egipcias al mando de Napoleón, y ya de madrugada, el 3 de mayo, los fusilamientos de los cabecillas. Se fueron fusilados por lo visto más de 500 personas. ¿Esto qué suponía? Bueno, el primer conato anti-ocupación francesa que se daba en Europa y comenzaba lo que se iba a conocer como Guerra de la Independencia Española. Una guerra de la independencia que comenzará en 1808 hasta 1814. Y bien, a partir de este momento vamos a asistir a dos procesos que van a ir paralelos. Por un lado, la guerra de la independencia contra los franceses y por otro, ante la ausencia del rey que estaba supuestamente preso, entre comillas, en Francia, pues un proceso revolucionario. ¿Por qué? Si bien es verdad que buena parte del pueblo español se va a rebelar contra los franceses, eso no quiere decir que no vayan calando las ideas esas liberales de las que hemos hablado antes. De igualdad, de libertad, de soberanía nacional, van a ir calando. El inicio de la guerra va a dividir el país en varias corrientes. Los afrancesados, que son los que apoyan la ocupación francesa. Y dentro de los afrancesados hay dos tipos, los oportunistas, que eso ocurre en todas partes, en todas las épocas, aquellos que se quieren aprovechar, bueno, pues apoyando a los franceses, pero verdaderamente había otros afrancesados que veían la ocupación francesa como un mal menor del que quizás se podía sacar algo bueno, ya que esas ideas que pretendían traer los franceses eh, podrían modernizar el país, ¿no? Y acabar de una vez por todas con el antiguo régimen. Pero, sin embargo, la mayoría de la población formó el denominado Frente Patriótico que querían, bueno, pues que los franceses se fuesen y lucharon para ello, ¿vale?
No obstante, dentro de ese frente patriótico, la nobleza pretendía la restauración del antiguo régimen, mientras que los ilustrados, los liberales, vieron una oportunidad única para dejar atrás, bueno, pues el antiguo régimen. Como hemos dicho, la Guerra de la Independencia comienza en 1808 hasta 1814. De forma progresiva, ya ahí veis un mapa de la Guerra de la Independencia, con las principales revueltas, zonas ocupadas, zonas libres, entre comillas. Bueno, y de forma progresiva y ante el no reconocimiento del nuevo rey, el hermano de Napoleón, José I Bonaparte, se van a formar juntas de armamento y de defensa por todo el país, viviéndose una encarnizada resistencia en numerosas ciudades, como por ejemplo en Gerona y Zaragoza. ¿Qué ocurre en julio de 1808? Pues bueno, la primera derrota de las tropas francesas por el general Castaño. ¿Dónde ocurrió? Bueno, en Bailén, en Jaén, en la archiconocida batalla de Bailén. ¿Esto qué supuso? Bueno, pues José I tuvo que abandonar Madrid y se tuvo que refugiar en Vitoria. Pero bueno, la guerra no había hecho nada más que empezar. A finales de año de 1808, las juntas se van a acabar coordinando y formando la Junta Central Suprema, presidida por el conde de Florida Blanca. Esa derrota del general Dupont en Bailén provocó, bueno, ¿qué va a provocar? Pues la llegada del mismo Napoleón al frente de la Gran Armée, sí, con un ejército de 250.000 soldados que conseguirá, bueno, pues controlar la mayor parte de la península. Salvo Cádiz, porque Cádiz, en la zona de San Fernando de Cádiz, estaba, bueno, protegida por, perdón, por los barcos británicos y dadas sus especiales condiciones orográficas. Y allí se trasladó la Junta Central Suprema. Ante las derrotas del ejército español, bueno, pues la resistencia al fin acabó pues organizándose en guerrillas, que son partidas de personas de toda condición que le hacían emboscada al ejército francés, aprovechándose, bueno, del conocimiento del terreno, ¿no? De los escondites, cuando venían pequeños destacamentos franceses, allí que iban a atacarle, ¿vale? Eso se llama la guerra de guerrilla, que hoy día, bueno, pues conocemos porque se ha dado en otros conflictos. A partir de 1812, la campaña de Napoleón en Rusia va a suponer la retirada de España de importantes tropas, contingentes militares que la va a redirigir allí a la invasión de Rusia. Ya sabéis que acabó fatal para Napoleón. Lo que aprovecharon los milicianos españoles para contraatacar, con el apoyo de las tropas portuguesas e inglesas, al mando de el que se va a conocer como el Duque de Wellington. Los franceses finalmente serán derrotados en repetidas ocasiones, como la batalla de Arapiles y Vitoria, y lo que va a obligar a Napoleón, pues finalmente se va a rendir, va a firmar la paz a través del Tratado de Versailles en 1813 y bueno, que va a permitir el retorno de Fernando VII. Las consecuencias de la Guerra de la Independencia, pues muchísimas y muy variadas. Los afrancesados se vieron obligados evidentemente a exiliarse, pues fueron acusados de traidores y España se convirtió en una potencia de segundo orden. Las víctimas humanas sobrepasaron los 300.000 muertos entre civiles y militares. Se destruyeron numerosas infraestructuras, además de un decrecimiento de la producción agrícola y mucha hambre. Estos horrores de la guerra pues quedaron inmortalizados por ese reportero, como hemos venido llamando al pintor Francisco de Goya, a través de las cargas de los mamelucos y los fusilamientos del 3 de mayo que ya vimos, pero sobre todo esos estragos de la guerra fueron inmortalizados en una serie de grabados titulados Los desastres de la guerra, muchos de los cuales, bueno, pues fueron directamente vistos con sus propios ojos, ¿no? Por Francisco de Goya. Y ahí tenéis un ejemplo, ¿no? De esas personas asesinadas, ejecutadas, mutiladas. Por último, no podemos olvidar que durante la Guerra de Independencia comenzó al otro lado del charco del Océano Atlántico el proceso de independencia de las colonias americanas. Debido, bueno, siguieron el ejemplo de Estados Unidos, se propagaron también por ahí esas ideas ilustradas y, bueno, se había perdido ese tráfico, esa relación con la metrópoli que no era otra cosa que España. La independencia se llevó entre los años 1817 y 24
y ya lo que nos quedó a España fue las Antillas y Filipinas, que luego, bueno, lo perderíamos en el 1898, en el desastre del 98, eso lo veremos más adelante. Vamos con el siguiente apartado, evolución política, José I, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1802. Mira, hemos dicho que José Bonaparte era el hermano de Napoleón, que llegó a España después de las abdicaciones de Bayona, bajo el título de José I. No tuvo demasiados apoyos. Y esto no quita para que quisiese introducir una serie de medidas que en el fondo venían a modernizar el país. Eso sí, sí, la legitimidad que le daban, bueno, pues que no era el rey eso, ¿no? Legítimo de España. Le dio a los españoles el llamado Estatuto de Bayona, que no era una constitución puesto que no había emanado de un parlamento de diputados españoles, sino había sido eh, promovido desde el mismo rey. Por eso no es una constitución, sino una carta otorgada. Esto hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, este Estatuto de Bayona venía con ideas bastante revolucionarias. Promovía la igualdad jurídica de todos ante la ley, la eliminación de los señoríos, la desamortización de las tierras de la Iglesia, aunque todavía no establecía la división de poderes y el Estado seguía siendo confesional, es decir, católico. Pero bueno, hemos dicho que algunas de estas ideas eran bastante revolucionarias. Por eso tuvieron el apoyo de algunos intelectuales españoles que lo veían como, bueno, como un mal menor, ¿no? Que de algo bueno se puede sacar de esa invasión y de esa ocupación del trono por un extranjero como era José I. Nos referíamos a los intelectuales como Blanco White o Fernández de Moratín. Eran los llamados afrancesados. Vieron en ella la oportunidad pues, de acabar con los abusos del antiguo régimen. Aunque ya sabéis que mayoritariamente se ha extendido la idea de que fueron unos verdaderos traidores. Bueno, no siempre fue así, ¿no? Las Cortes de Cádiz y la Constitución. En 1810, la Junta Central Suprema decidió disolverse y nombrando un Consejo de Regencia con el encargo de convocar las Cortes. Ya sabéis que se fueron a Cádiz porque estaba protegida por la Armada Británica y por, bueno, por las peculiaridades orográficas de esa bahía, ¿no? Allí se reunieron 300 diputados venidos de toda España y de toda condición y había tres tendencias entre esos diputados. Los tradicionalistas, que eran partidarios de no realizar ninguna reforma ni cargarse lo que era el antiguo régimen, ni la sociedad estamental, ni la monarquía absoluta. Después estaban los renovadores o jovellanistas, que eran partidarios de la reforma de carácter, pero moderada, que limitasen la autoridad del monarca, pero que de ningún modo comulgaban con las ideas más rompedoras, como si van a comulgar el último grupo y más numeroso, los liberales, que eran partidarios de acabar directamente con el antiguo régimen e instalar un nuevo régimen, la separación de poderes, el sufragio universal, la igualdad de todos ante la ley, etcétera. Algunos de los liberales más destacados fueron Agustín de Argüelles o Diego Muñoz Torero. Después de muchas discusiones y tal, finalmente el 19 de marzo de 1812 se aprobaba definitivamente la Constitución, el día de San José, por eso se le va a conocer como la Pepa, ¿vale? El texto estuvo integrado por 10 títulos y nada más y nada menos que 384 artículos. Bueno, ahí tenéis un cuadro súper famoso, ya lo hemos dicho, la promulgación de la Constitución. En esa Constitución, algunas de las principales ideas que quedan reflejadas, bueno, pues la soberanía nacional, la monarquía parlamentaria, la división de poderes, el sufragio universal masculino, la igualdad de todos ante la ley, y una amplia declaración de derechos y libertades como la libertad de pensamiento, opinión, el derecho a la propiedad privada. El Estado era confesional y se impuso el catolicismo como religión oficial del mismo. Hemos dicho que se impone la división de poderes. En este poder tripartito, el Ejecutivo, el que ejecutaba las leyes, recaía en el monarca, aunque el legislativo quedaba en manos de las Cortes, que hacía las leyes quedaba en manos de las Cortes. Y el poder judicial pues correspondía evidentemente a los tribunales. Mira, la Pepa es súper importante. La Constitución del 12 fue importante, no solo para España, porque fue la primera para nuestro país,
sino porque fue la tercera en el mundo. Marca el inicio del constitucionalismo español y fue uno de los textos más avanzados de su tiempo. Sirvió de modelo, por ejemplo, para Portugal, Nápoles e Hispanoamérica. Bueno, sin embargo, a pesar de las muchas reformas y cambios planteados, lo cierto es que la situación de guerra que pasó que impidió una correcta aplicación de estas medidas, que no pudieron llevarse a cabo en su inmensa mayoría. Había que esperar bastante tiempo. Vamos con el último apartado, el reinado de Fernando VII, uno de los reyes más nefastos que hemos tenido en la historia de nuestro país y que pegó siempre bandazos entre el liberalismo y absolutismo. Ahí tenéis un retrato de Fernando VII, rey de España. La primera experiencia constituyente de la historia de España no fue demasiado larga. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando regresa Fernando VII a España, los más conservadores, la nobleza, el clero, le presentó el llamado Manifiesto de los Persas, que derogaba todas esas medidas revolucionarias y proponía la vuelta sin más al antiguo régimen, ¿no? ¿Qué hizo Fernando VII? Bueno, pues por el decreto de Valencia del 4 de mayo de 1814 quedaba anulada la Constitución de Cádiz, así directamente, sin más. Pero ¿qué ocurre? Es que la llama del liberalismo ya había prendido entre las élites españolas. Aún así, entre 1814 y 1820 se reinstaura el absolutismo en un periodo de los tres que hubo en el reinado de Fernando VII. Este se llamó el sexenio, porque son 6 años, el sexenio absolutista. Como hemos dicho, ¿qué ocurre? Que, bueno, que aunque tú quieras volver atrás sin más, las ideas revolucionarias, las ideas liberales ya se han extendido. Esas ideas de libertad y igualdad, de libertad económica, de todos iguales ante la ley, de soberanía nacional, todas esas ideas ya habían calado. Y se van a suceder durante esos 6 años una serie de sublevaciones militares. Todas van a fracasar menos una, la ocurrida en enero de 1820, aquí en el pueblo sevillano de Las Cabezas, en Las Cabezas de San Juan, cuando un militar, Rafael de Riego, que iba camino con sus tropas, iban camino de embarcarse hacia América para acallar, curiosamente, esas insurrecciones independentistas de la América española, bueno, pues cuando estaba en Las Cabezas, se subleva y se subleva contra ese absolutismo y esa sublevación, bueno, pues tuvo su eco en otros acuartelamientos del ejército en España y obligó a Fernando VII, que no le quedaba otra, en ese momento, que jurar la Constitución, dando inicio al denominado trienio liberal del 20 al 23. ¿Qué es el trienio liberal? Bueno, un breve periodo en el que se impuso la Constitución de Cádiz, el liberalismo, pero bueno, realmente Fernando VII lo que quería era ganar tiempo, porque pronto entró un ejército formado por casi 100.000 soldados franceses, eh, los denominados 100.000 hijos de San Luis, que no eran otra cosa que un ejército del rey reinstaurado absolutista en Francia, Luis XVIII, pariente también de Fernando VII, en esa Santa Alianza, que ya sabéis que la Santa Alianza era, pues eso, una alianza militar que había pactado las potencias absolutistas en Europa para, bueno, volver al absolutismo sin más después de la derrota de Napoleón. Bien, pues Fernando VII se aprovechó de ese ejército francés para verse restaurado en el absolutismo, dando comienzo al periodo más nefasto de todos cuanto tuvo, la década ominosa, la década nefasta, oscura, entre 1823 y 33. Ahí tenéis un par de fotogramas de esa serie documental, Memoria de España, en el que están entrando por los Pirineos, bueno, pues esas tropas francesas que vienen a devolverle el absolutismo a este rey, Fernando VII. Curiosamente, ¿qué ocurre? Pues que Fernando VII quería que su hija reinase. En España no podía reinar las mujeres porque estaba impuesta la llamada ley sálica. Bueno, pues ¿qué hace este hombre? Si no llega a cambiar o a derogar esa ley sálica, iba a reinar su hermano, Carlos María de Isidro. ¿Qué hizo Fernando? Bueno, pues antes de fallecer, deroga la ley sálica para permitir que su hija reine. ¿Qué ocurre? Que aquellos partidarios del conservadurismo más retrógrado, eso de que reinen los hombres, de que no se le dé ni un ápice de derechos al pueblo, nos referimos a la nobleza, al clero, pues, y parte del pueblo y de algunos del pueblo, especialmente en el norte de España,
ya lo veremos en el próximo tema, pues vieron una oportunidad de apoyar la causa de Carlos María de Isidro, es decir, el hermano de Fernando VII, que era el garante o iba a ser el garante de la tradición en España, del conservadurismo más puro. ¿Qué ocurre? Que, bueno, a su hija Isabel, la hija de Fernando VII, Isabel II, todavía era menor de edad, pero bueno, a la causa de Isabel no le va a quedar más remedio que apoyarse en esa otra España liberal, esa otra España política y militar, porque el ejército estaba dividido, esa España liberal que va a apoyarla, pero evidentemente el peaje que va a tener la causa isabelina, que es pues cuando le ganen las sucesivas guerras a los partidarios de Carlos María de Isidro, a los carlistas, en esa guerra llamada carlista, el peaje que va a tener que pagar, que es, bueno, pues instaurar el liberalismo en nuestro país. ¿Vale? Y eso dará comienzo al reinado de Isabel II, en el que definitivamente, bueno, pues vamos a dar ese salto, no sin problemas, como ya veremos. Bueno, pues esto ha sido todo de este tema 9. Espero que os haya servido para comprenderlo un poquito mejor el mismo. Y nada, nos vemos en el siguiente, ¿vale? Un saludo.